noches, Dios los bendiga. Muchas gracias por permitirnos entrar por este medio en su hogar y poder desearles un muy bendecido 2023. Que empiecen un nuevo año lleno de paz y sobre todas las cosas con nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Bueno, agradecidos por este 2022 que se va. Gracias a Dios por cada uno de ustedes, por cada una de sus vidas. Les deseamos los mejores deseos para este año que comienza. 2 Corintios capítulo 13 dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Está hablando el apóstol Pablo. He dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conoceréis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, y en esta hora pido tu bendición, Señor, para poder hablar de ti, Señor, y juntos aprender de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y para terminar el año quería volver a leer el versículo número 5 que dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Esta es una palabra que es común en esta altura, que es común que también la escuchemos, poder examinar cómo ha sido este año, cómo ha sido el 2022. Y aquí el apóstol Pablo está hablándole a la iglesia de Corintios, una persona, el apóstol Pablo, que fue el fundador de esta iglesia, estaba buscando información allí, y dice que fundó la iglesia en el año 50 y en el año 54 le envió una carta. Y después dice que vuelve a enviar otra carta, que es esta. Y si estábamos atentos ahí, comenzando en el versículo 13, en el capítulo 13 dice: esta vez no voy a ser, por así decirlo de alguna manera, no voy a ser suave con ustedes, porque dice, ya están bastante grandes. Y esta iglesia a la que le hablaba el apóstol Pablo es una iglesia que era conocida por una iglesia tibia, por una iglesia que no se había tomado en serio las cosas del Señor, que no se había tomado en serio los asuntos de la fe. Entonces el apóstol Pablo dice, bueno, tengo que hablar con ustedes de otra manera. Y buscando diferente información, dice que esta iglesia se caracterizaba al menos por 8 pecados que se practicaban en ese momento. Por eso el apóstol Pablo fue tan duro y dijo, no voy a ser suave con ustedes, no voy a ser indulgente con ustedes, porque aquí hay algo mal. Pero acá la buena noticia, esto es para poder estar en el contexto de esta lectura, de esta palabra. No vamos a terminar el año con esta palabra de pecado de la iglesia de Corintios, sino que esto yo lo quería dejar de lado, este presente que vivía la iglesia de Corintios, esta carta que le escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Pero sí me quería quedar con el versículo que dice, el versículo número 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis que vosotros mismos que Jesucristo está en ustedes, a menos que estén reprobados. El apóstol Pablo le estaba diciendo, si ustedes tienen a Cristo, ¿por qué hay tanto pecado? Si ustedes creen en el Señor Jesucristo, ¿por qué la iglesia se caracteriza, le dice el apóstol Pablo, por tantas cosas malas? Y aquí encontré una frase que dice, si Jesucristo está en nosotros, la lista de pecados no sería tan larga. Le está diciendo el apóstol Pablo a los corintios. Y yo quería llevar este versículo, vuelvo a repetir, de examinaos y vernos a nosotros mismos, y ahora sí vuelvo unas semanas atrás, al llamado que Dios ha hecho a cada uno de nosotros
como sus hijos, al llamado que Dios tiene preparado para esta iglesia de Tarariras, para la ciudad de Tarariras, para todo aquel que cree en Jesucristo y le ha dado un lugar en su corazón. Y ese llamado es el mismo llamado que le hizo a María cuando vino el Salvador Jesucristo a la tierra, que el ángel Gabriel le dijo, lo podemos leer en Lucas, en el capítulo número 1, le dijo: has hallado gracia delante de los ojos de Dios. No temas, María, no tengas miedo, le dijo el ángel, tengo una buena noticia para ti, has hallado gracia delante de Dios. Y lo compartí la semana pasada y lo vuelvo a compartir en esta semana. La iglesia de Tarariras, y cuando digo iglesia, digo la persona que le dio un lugar a Cristo en su corazón, que ha elegido por Dios, que vive con la palabra de Dios en su corazón, ha sido elegida por el Señor Jesucristo, como fue elegida María y como fueron elegidos tantos. Y como elegido de Dios, como elegida de Dios, yo debo de preguntarme, finalizando este 2022, ¿cómo está mi fe? Quiero traer esa pregunta del apóstol Pablo. No quiero meterme en la vida de los corintios y puedo declarar y puedo decir con certeza de que estoy en una iglesia donde el pecado es juzgado y no está. Quizás, obviamente, nos equivocamos, pero si tengo que hablar de esta carta de los Corintios, puedo decir con seguridad: yo estoy en una congregación donde, obviamente, que no vamos a poner la mano en fuego por nadie, ¿no? Pero puedo decir que no vive lo que vivió la iglesia de Corintios, porque nos encaminó la iglesia de esa manera, y sé que va a seguir por muchos años viviendo por la palabra del Señor. Entonces, esa palabra que el apóstol Pablo le dio a los corintios, yo hoy la puedo llevar, sí, al llamado que Dios tiene para nuestra vida. Examinarme y ver cómo está el poder del Espíritu Santo en mi vida. Esta es la palabra que yo quería compartir, que la compartí la semana pasada y que quería volver a incidir en esta noche. ¿Cómo está el poder del Espíritu Santo en los elegidos de Dios, en la iglesia de Dios, en las personas que tienen a Cristo en su corazón? ¿Y qué es el poder del Espíritu Santo? Aquí hay una definición que es linda. Dice: un poder explosivo que vive dentro del creyente para manifestar un poder milagroso y majestuoso de algo divino. O sea, tú y yo, hermano, tú y yo, amigo, que hoy estás mirando Canal 5, tienes en tu vida el Espíritu Santo. Tienes en tu vida, tenemos en nuestra vida un poder explosivo. Eso es el Espíritu Santo. Un poder que habla de que hay algo inmenso en nuestra vida. Ahora la pregunta es: ¿lo ven el que está al lado de nuestro? ¿Lo están viendo Tarariras? ¿Está viendo una iglesia explosiva? Hermano, estamos siendo personas que hay algo diferente. Compartíamos la semana pasada. Dice que María, llena del Espíritu Santo, cuando el Señor la eligió, fue a saludar a Elizabeth y hasta el niño que estaba en la panza saltó. ¿Por qué? Porque estaba el Espíritu Santo. ¿Qué pasa con nuestra vida en este final del 2022? ¿Cómo está el Espíritu Santo? ¿Cómo está la pregunta del apóstol Pablo? ¿Cómo está nuestra fe? Nos podemos examinar y decir: gracias, Señor. Gracias porque mi fe, como decía el pastor, bueno, que sea por otras circunstancias, ¿no? Pero he podido ir a otros lugares, al hospital, y he podido compartir de ti, porque había un fuego en mí que me hacía hablar. Había un fuego en mi vida y ese fuego es el Espíritu Santo. Y la pregunta es, y quería, por eso decía que continuaba de la semana pasada. Yo la semana pasada titulé la prédica "Se trata de creer", porque María creyó y fue bendecida. Y nosotros tenemos el mismo poder que tuvo María, que es el Espíritu Santo. Ahora la respuesta la tenemos cada uno de nosotros. Dice que Elizabeth le dijo a María: ¿sabes por qué eres bendita? ¿Sabes por qué Dios te eligió?
Porque creíste. ¿Sabes por qué eres bendito, bendita hermana? ¿Sabes por qué eres bendito? Qué bueno que podamos decirle a los otros, porque creíste que Dios iba a hacer algo en tu vida, Silvana. Creíste, Walter. Por eso sos bendito. No porque seas mejor que otros, no porque hace años estás, no, porque creíste. Y la palabra de Dios está llena de personas que creyeron y trascendieron. Y el llamado de Dios para nuestra vida, hermano, es trascender en el camino de Dios. Y trascender se trata de poder responder esta pregunta del apóstol Pablo. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo está la fe de Maxi? ¿Está igual que hace años? ¿Subió en este 2022? ¿Bajó? ¿Hizo ¿O está en aumento como Dios quiere que esté? El Señor tiene cosas grandes para nuestra vida. Esto es una frase que se dice o que escuchamos muchas veces. Pero esto no es una frase de motivación. Esto es la verdad que está en la palabra de Dios. Muchos llegan a esa palabra y a esa verdad porque creen que nosotros podamos ser de esos muchos en el próximo año que viene. Que hayamos podido ser de esas personas que creyeron en este 2022. ¿Pasaron cosas buenas? Sí, ¿por qué? Por suerte no. Porque creímos. Porque Dios la predestinó. Dios eligió a María, pero también la palabra de Dios dice en muchísimos versículos bíblicos que tú y yo somos elegidos. Tú eres linaje escogido por Dios. ¿A ver qué no sabe? Dice la palabra de Dios que no lo elegimos nosotros a Él. Él nos eligió. Y si seguimos mirando y estudiando la palabra de Dios, encontramos y terminamos convencidos de que somos elegidos por Dios para hacer obras a la semejanza de Dios, pero que no vivamos nuestra vida haciendo obras a nuestra semejanza, con nuestro poder, que podamos decir, Señor, aquí estoy, que podamos decir, mi fe está bien. Y el resultado de que está bien son esas obras que están sucediendo. Amén. Esto es lo que quería compartir y lo que quería obviamente desear para el próximo año. Que podamos ser una iglesia llena de fe. Una iglesia diferente a este 2022. Gracias por este 2022 y gracias por lo que vivimos como iglesia. Y gracias por lo que vivimos como ciudad también. Pero que el 2023 nos encuentre diferente en muchas cosas, pero sobre todo en nuestra fe, porque la fe determina el poder que hay en cada uno de nosotros. Si tu fe, si mi fe está bien cimentada, si la fe nuestra encuentra una buena respuesta a la pregunta que el apóstol Pablo hizo, van a pasar muchas cosas lindas en el 2023, hermano. Y que eso pueda suceder para todos nosotros. Amén.